Muy buenas noches, bienvenidos a Lo Mejor en Excelsior Televisión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene hasta el 9 de marzo para cumplir una serie de obligaciones constitucionales. Hoy me da muchísimo gusto recibirte, Gabriel Contreras, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo te conviertes en un árbitro ante esto? Decías de los litigios mediáticos, bueno, pero finalmente pues, hay una gran presión en todos los sentidos, ¿no? Y el cabildeo de unos, el cabildeo de otros, el propio acceso que tienen a los medios de comunicación tus regulados. ¿Cómo convertirte en un árbitro? ¿Cómo establecer, sentarte y poner las reglas? Mira, el reto no es menor. Estamos hablando de la construcción de un nuevo órgano del Estado, como sabes, es un organismo constitucional autónomo, y desde luego que no es fácil, pero la credibilidad de la institución se va a ir sustentando poco a poco con motivo de sus propias resoluciones. En la medida en que saquemos resoluciones que estén claramente fundamentadas, motivadas, que concreten los objetivos de la reforma constitucional, es en la medida en que este instituto va a ir generando confianza, condiciones de certidumbre, no solo para los concesionarios que las requieren para poder invertir, sino para todo el mundo. Aquí, como sabes, hay muchos derechos involucrados. Están los derechos de las audiencias, de los consumidores, por supuesto los derechos de los concesionarios. Es necesario que todos sepan que hay un organismo regulador fuerte, creíble, que actúa conforme a derecho, y poco a poco esa confianza se va construyendo en el actuar. Es el caso, recordarás, del IFE, del INEGI, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que todos estos casos fueron órganos que estuvieron en algún momento al amparo del Ejecutivo Federal, dentro de la esfera del Poder Ejecutivo Federal, y que se fueron después haciendo órganos constitucionales autónomos. Una pregunta personal, ¿era como te lo imaginabas? ¿O te has sorprendido de cómo son las cosas? ¿O tienes una experiencia dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Pero es como se veía desde afuera? Mira, la función que llevamos a cabo es una función tiene tareas de muy distinta naturaleza. Efectivamente tenemos funciones de árbitro, funciones materialmente jurisdiccionales, resolvemos diferendos entre concesionarios, tenemos funciones normativas, emitimos regulación, tenemos funciones administrativas, otorgamos concesiones, prórrogas, refrendos, todo lo que tú conoces. Desde luego que llevarlas a cabo ya directamente en la silla implica un reto importante para mí, para todo el equipo, para los comisionados. Las funciones que yo hacía en el pasado, en mis anteriores trabajos, estaban claramente relacionadas con estas tres que te comento. Entonces, de ese punto de vista no es algo nuevo para mí. Desde luego que ya estar dirigiendo, presidiendo en este caso un organismo constitucional autónomo, pues es un reto sí que es nuevo para mí. Y ahí vamos, te decía, poco a poco construyendo con el actuar, con el día a día, ¿no? Cuando son impedidos por una decisión de un juez, ¿por qué pedirle al Ejecutivo que sean ellos quienes hagan la controversia constitucional? La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones nos otorga lo que decimos los abogados legitimación activa, la posibilidad de acudir directamente ante la Corte y demandar en controversia constitucional, pero nos lo otorga respecto del Poder Ejecutivo de la Unión, respecto del Congreso de la Unión y respecto de otros organismos constitucionales autónomos. No se nos otorgaron expresamente en la cuestión facultades para demandar autoridades de otro orden de gobierno, estados, distrito federal o municipios. En este caso, el Ejecutivo Federal ha sido reconocido así por la Corte en diversos criterios, sí tiene facultades para representar los intereses de la Federación ante la Corte para demandar a una entidad federativa o un municipio. Es el caso, como tú sabes, que fue un juez del Distrito Federal el que emitió este oficio conocido, en el cual niega la competencia del Instituto en materia de retribución de contenidos, y entonces, con base en esos criterios, le pedimos al Ejecutivo Federal que, en defensa de los intereses de la Federación, por supuesto del Instituto, se pudiera ante la Corte a demandar a una autoridad local. Gabriel, han tomado decisiones de una manera que ha sido difícil de entender. O sea, por ejemplo, ¿cómo construyeron todo el tema de la retransmisión de señales de Moss Carry, Moss Offer? Pues le costó trabajo entender cuál fue el procedimiento. ¿Por qué no nos explicas cómo se veía desde el instituto? Con mucho gusto, David. Mira, desde el día 1, literalmente el día 1 que nos integramos como instituto, empezamos a recibir escritos de algunos concesionarios quejándose porque, a su entender, con base en la reforma constitucional, no era legítima la retransmisión de algunas señales que ya estaban al aire en ese momento. Claramente quienes lo estaban haciendo lo hacían con base en su propia interpretación de la reforma constitucional. Esto te evidencia que de entrada hay una norma ahí que no tiene claridad respecto de en qué sentido debe interpretarse. Teníamos dos alternativas: resolver caso por caso cada uno de los casos planteados, o dar esa certidumbre respecto de cuál es la forma en la que debe interpretarse la reforma constitucional, específicamente hablando del Moss Carry y del Moss Offer. Y optamos por la segunda. Y optamos a hacerlo a través de unos lineamientos que dieran reglas claras para todos los concesionarios, que fueran expedidos además de una forma transparente y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Como tú sabes, tanto la FCC en Estados Unidos y otros organismos reguladores, como el caso del británico, tienen mecanismos de consulta pública
no son mecanismos de consulta popular a ver si la medida gusta o no gusta. Son mecanismos en los cuales se someten a consideración de todo el mundo los elementos técnicos que sustentan la decisión que eventualmente tomaría el regulador. Y eso fue lo que hicimos. Salimos a consulta pública, estuvo por 20 días hábiles el proyecto de lineamientos a consideración de todo el mundo, recibimos comentarios valiosos, debo decirte. Son comentarios que más fueron tomados en cuenta a la hora de que el instituto resolviera. Y la historia la conoces, ya que estábamos a punto de resolver, viene el oficio del juez, nos damos en controversia constitucional, finalmente la ministra Sánchez Cordero admite la controversia constitucional, concede la suspensión, nos deja en libertad de actuar conforme a nuestras atribuciones constitucionales y fue lo que hicimos el viernes de la semana pasada. Al tomar esa decisión también quedó todo el tema que se había venido construyendo sobre si hay una serie de contratos que aparecieron en los días previos entre Teléfonos de México, MBS, en torno a Dish. ¿Cómo queda ahí el asunto? Mira, estamos hablando realmente de dos cosas distintas. Aunque se han pretendido vincular, son dos cosas distintas. En el primer caso, como ya te adelantaba, hablamos de las reglas que necesita el sector para saber, como dice la Constitución, quién está obligado a qué, cómo está obligado, qué entendemos por transmisión simultánea, qué entendemos por gratuita, qué entendemos con la misma calidad, etc. Son reglas que el sector necesita, reglas claras que el sector necesita para saber en qué casos, cómo y cuándo deben hacer la retransmisión. Ahora, una cuestión distinta, no menos importante, pero es distinta, es que la Constitución señala expresamente que cuando un agente económico preponderante o con poder sustancial en algún mercado se beneficie directa o indirectamente de la regla de gratuidad del MOS Carry y del MOS Offer, será causal de revocación. Y de ahí viene esta mezcla, al menos en los medios. Pero son dos cosas distintas. Una es las reglas claras y otra cuestión es si algún concesionario se ubica o no en alguna causa de revocación. Como nosotros hemos dicho públicamente, en el instituto no tenemos esos posibles contratos de los que se ha hablado de opción de compra por parte de Telmex respecto de Dish. Ya lo requerimos, por supuesto, es algo que necesitamos investigar y estamos haciendo. ¿Cuándo se los deberán entregar? O sea, ¿hay un plazo jurídico? Se giró un requerimiento conforme al plazo legal y estamos a la espera de que se desahora. Ahora bien, había, por ejemplo, yo estaba convencido de que hubiera quizás sido mejor sacar las reglas de preponderancia y después ir hacia cuestiones que parecen más particulares como la retransmisión de señales. ¿Por qué lo hicieron diferente? ¿Por qué lo hicieron de un modo distinto? La determinación de agentes económicos preponderantes en el sector y la imposición de medidas tiene un plazo constitucional. Está previsto claramente en el régimen transitorio del decreto de reformas a la Constitución. Ahora, el tema del MOS Carry y del MOS Offer no tiene plazo constitucional. Entró en vigor desde que se integró el instituto. Desde ese momento, a la interpretación de cada uno de los concesionarios se ha dado el cumplimiento de la obligación del ejercicio de los derechos. Está claro que necesitamos reglas precisas, claras para todo el sector. Realmente, como te decía, son cuestiones que si bien guardan alguna relación, son distintas, van por canales distintos, con procedimientos distintos. ¿Qué tenemos hoy, David? Hoy ya los concesionarios tienen reglas claras sobre la retransmisión de contenidos, están publicadas en nuestro portal de internet, se van a publicar el próximo jueves en el Diario Oficial de la Federación. Y cosa distinta es si algún concesionario se encuentra en violación de la ley, en violación de la Constitución o en violación del título. Eso iba a pasar con, sin o a pesar de nuestros lineamientos. Lo que estamos haciendo ahora es sustanciar procedimientos para verificar que efectivamente todos los concesionarios estén cumpliendo con sus obligaciones. Han dicho una y otra vez tú y el resto de los comisionados que han hablado sobre el tema que sí van a cumplir con el plazo constitucional. ¿Qué es lo que tienen que cumplir en el plazo constitucional? Y preguntarte otra vez, ¿sí van a cumplir antes del 9 de marzo? Te contesto la segunda pregunta con 3 respuestas. Sí, definitivamente sí y absolutamente sí. Y te voy a decir por qué, David. La Constitución es muy clara. Nos dio un plazo de 180 días para determinar todas estas cuestiones que en breve te voy a reseñar. Determinación de agentes económicos preponderantes en el sector de radiodifusión y de telecomunicaciones. La imposición de medidas para evitar que se afecte la libre competencia y la libre concurrencia. Lo que se ha llamado la desagregación del bucle, que es realmente una medida precisamente dirigida al preponderante de telecomunicaciones. Tenemos la obligación de integrar toda la información necesaria para constituir un registro público de concesiones. Información que es muy útil. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber quién tiene concesión, para qué, cuánto le costó, cuándo vence, qué puede y qué no puede hacer. La obligación de verificar el cumplimiento de los títulos que estaban vigentes al momento de la integración del instituto. Ha sido un trabajo extraordinariamente difícil porque ha sido muy corto el plazo, pero sí vamos a cumplir con él. Mira, vale la pena hacer una muy pequeña reflexión. Si uno revisa toda la historia del sector desde 1990, que sea la privatización de Telmex, hasta la reforma constitucional del 2013, y uno ve con cuidado
vamos, no es que no hicieran cosas, hicieron muchas cosas muy importantes, pero si uno revisa las medidas que efectivamente tuvieron una incidencia en incrementar la competencia, fueron realmente pocas. Eso se refiere específicamente por todo el tema del diseño institucional, así estuvo motivado en la reforma, tanto en la iniciativa del Ejecutivo Federal como en el proceso legislativo. Hubo desde luego mucha intervención de la Corte, una alta litigiosidad, se concedió, se reconoció a facultades muy importantes para el organismo regulador, por ejemplo, en materia de interconexión, la no suspensión por haber un interés público, pero todo el tema, por ejemplo, de dominancia en el sector fue un tema que iba y venía en tribunales y no se había resuelto nunca. Sí, que de repente cuando revisas la historia de quizá de 1995, cuando se crea la COFETEL, hacia acá, pues parecería que los asuntos siguen siendo los mismos. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? O sea, dejar de que los asuntos sigan siendo los mismos. Y en ese sentido, tener reglas de preponderancia, yo creo que es lo que la inmensa mayoría del sector está esperando, ¿no? Justamente es el tema. Si tú revisas toda la historia del sector y ves lo que ha pasado en los últimos 6 meses, lo que debemos de sacar la próxima semana, que olvidé mencionarte algo muy importante, licitar 2 nuevas cadenas de televisión abierta. Fíjate cómo cada una de estas medidas, la preponderancia, la desagregación del bucle, las 2 nuevas cadenas, son medidas claramente dirigidas a lograr lo que se está buscando con la reforma. Que haya más competencia. No hay, por ejemplo, en la licitación de cadenas, no hay el riesgo de que sea una de estas medidas sobrevaluadas. Quizá las cadenas de televisión abierta, realmente es una especie en extinción. Yo creo que llevará 15, 20 años, pero es una especie en extinción, la televisión abierta. Mira, ciertamente hay tendencias en el sentido de que la televisión restringida cada vez está cobrando más terreno y la gente tiene acceso a los contenidos a través de esta televisión, este tipo de televisión. Sin embargo, también es curioso ver cómo, de acuerdo con algunos estudios, cuando las personas están frente a la televisión restringida, optan por ver los canales de televisión abierta a través de esa vía. Eso es cierto. Hay una tendencia, pero también es un contenido muy importante que además cumple con una función social. Los contenidos, al menos hasta ahora en materia de radiodifusión, tienen una regulación específica que no tienen los contenidos en materia de televisión restringida, ¿no? Hay cuestiones relacionadas con la educación, valores culturales, identidad nacional, etcétera. Nosotros consideramos que efectivamente es una medida ordenada por la Constitución que va a fomentar mucha mayor competencia. La Constitución ordena agrupar frecuencias para que se liciten 2 cadenas nacionales, de alcance nacional. Es justo lo que estamos haciendo y es parte de las medidas que anunciaremos la próxima semana. La próxima semana, entonces, tenemos que estar seguros que tendremos todo este cumplimiento de la Constitución. Prácticamente deben tenerlo ya terminado, ¿no? Mira, si revisamos las medidas, cada una tiene su propia complejidad y su propio tiempo. La revisión de los títulos, bueno, son más de 2,000. Las 2 cadenas implica también sugerir un procedimiento con el cual iniciamos desde diciembre del año pasado, que pasa por publicar un programa de frecuencias, lo que también ya hicimos. Posteriormente se recibieron comentarios, así lo prevé la ley, sacamos una modificación a ese programa de frecuencias, está la determinación del valor de referencia, por ejemplo. Estuvimos obligados, porque así lo marca la Constitución, a solicitar la opinión de la Secretaría de Hacienda respecto de las contraprestaciones. Estamos diseñando las bases, buscando cumplir con lo que en la Constitución, contar con competidores que vayan a maximizar cobertura, que den pluralidad, que es justo lo que estamos buscando. Como ves, no es un proceso que se pueda arreglar por más buena voluntad que haya en un par de semanas. El tema de la determinación de los agentes económicos preponderantes es otro. Tenemos que sustanciar un procedimiento en el cual se respete la garantía de audiencia de aquellas personas a quienes se les considera, en principio, caen en la hipótesis de agentes económicos preponderantes. Pero no solo eso. Ellos tienen que tener acceso a los elementos conforme a los cuales se les determina y también a las medidas que eventualmente se les impondrían. Tienen un derecho de defensa, tienen la posibilidad de ofrecer pruebas, de rendir alegatos. Obviamente eso también tiene su propio curso legal y sus plazos. Te decía también lo del registro público de concesiones, la verificación de los títulos, etcétera. Son medidas que nos llevan a converger, no porque se hayamos programado. Pero de repente parecería, cuando hablas de todo lo que es, parece demasiado para tenerlo listo. Va a estar listo, David. Hemos trabajado desde el principio en que así sea. Ha habido, te digo, una gran voluntad y convicción de mis colegas comisionados y del personal que nos está apoyando en el instituto. Tenemos muy claro que tenemos que dar resultados y estamos trabajando para que sea la próxima semana. Gabriel, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí en este programa. Al contrario, David, es un gusto estar contigo con tu auditorio. Hasta mañana, que le vaya muy bien. Buenas noches.